Hola a todos, yo soy Noesis y hoy os vengo con un tema un poco diferente a lo que tratamos en este canal, en esta cuenta y en todo, que es la brujería desde Escocia, no ya desde España ni desde otras partes del Mediterráneo. Pero considero que es un tema muy interesante que nos puede aportar mucho por sus paralelismos con muchas otras tradiciones, además de que es muy curioso. Así que nada, sin más demora, empezamos. En Escocia, la caja de brujas. Ay, en fin. En Escocia, la caza de brujas sucedió entre esta época y estas personas fueron las que se acusaron de brujería. Algo que me sorprendió muchísimo y que no conocía es que Escocia fue el tercer país de Europa donde este fenómeno se manifestó con mayor intensidad. Precediendo a Escocia estaban Alemania y Suecia. Algo muy curioso es que nos podemos plantear por qué estos tres países fueron los que más caza de brujas tuvieron. Pues resulta que estos tres países tienen en común que había una gran división entre los católicos y los protestantes. Por tanto, cada grupo intentaba encontrar más brujas para demostrar que ellos eran los que de verdad veían la verdadera bondad de Dios y identificaban el verdadero mal, así que siempre había como esa contienda entre estos dos grupos y eso hizo que se acrecentaran mucho los casos identificados. También se tiene que decir que en Escocia, como no pasaba en Inglaterra, las leyes contra la caza de las brujas eran mucho más ambiguas, mucho más abiertas a la interpretación y muy generales. Lo que sucedió fue que por indicios mínimos y mucha palabrería, pues se identificaban las brujas como tal. Y bueno, nos podemos preguntar cómo se identificaba una bruja en aquella época. Así más generalmente, lo que indicaba a primera vista que una persona era bruja era que fuera pelirroja. Pensemos en Escocia, pelirrojos. Se cargaron la media población. Que fuera pelirroja, que fuera zurda y que le gustara el chocolate. Diréis, ¿el chocolate? Pues sí, porque el chocolate es pecado de Dios, porque te hace disfrutar, está muy bueno y ahí lo gozas en tu interior. Y pues no, eso estaba mal. Si te gusta el chocolate, eres una bruja. Es que eso me recuerda a cuando estás de TikTok con sus eres bruja, sí, tienes una conexión con los animales, no sé qué, y empiezan a decir cosas generales. Pues bueno, si alguna dice que si te gusta el chocolate eres bruja, pues mira, media razón sí que tendría en el contexto de Escocia. En fin, me enrollo. Bueno, otra cosa muy curiosa es que si tenías un tercer pezón eras acusada también de bruja, y eso es porque se creía que con ese pezón alimentabas a tu familiar. Seguro que estaréis súper familiarizados con el concepto del familiar de la bruja, que era un espíritu muy unido a ella, muy afín, con que había mucho trabajo, unidos. Y bueno, pues en Escocia se pensaba que pues ese pezón servía para alimentarlo. Después, algo muy famoso que seguro que habéis visto en una película que está muy bien, que se llama Aquelarre, que os recomiendo muchísimo porque si bien es muy fantasiosa, retrata muy bien muchas creencias como esta que os voy a contar, que es la marca de la bruja. Y es que a las personas que eran acusadas de brujería se las desnudaba, se las rapaba y intentaban buscar por todo su cuerpo una marca que era la marca del diablo, una marca donde el diablo le había dado un beso, le había dado ese don a la bruja. Entonces, había una profesión muy específica que era el pinchador, que se dedicaba a pinchar por todas las marcas de esta persona hasta que encontrara una que no tuviera dolor la persona al pincharla. Y entonces, ¡pam!, esa era la marca del diablo, porque a esa persona no le dolía, eso era sobrenatural. Claramente, es que en muchos casos las personas, después de estar horas y horas siendo pinchadas y siendo torturadas así, llega un momento en el que el cerebro desconecta el mecanismo del dolor. Otra cosa que se hacía para identificar a la bruja es que se dejaba a la persona 10 días en los sótanos de la ciudad.
toda la ciudad de Edimburgo está repleta de una especie de sótanos que eran como sostenes de los puentes. Eran estos sótanos que podéis ver aquí ahora mismo. Y se ligaban a las personas así y se las dejaban 10 días sin comida, sin bebida, y si sobrevivían, pues eran consideradas brujas. Bueno, por último, a los pies del Royal Mile se creó un lago por los desechos de la ciudad, así que podéis imaginar lo insalubre que era ese lugar, y ahí lo que hacían es que a las personas acusadas de brujería les ataban manos y pies a una piedra y hacían que se hundieran en el lago, y si la persona no se hundía, como no, era cómplice del diablo y una bruja. Pero ¿qué pasaba? Que las mujeres de aquella época, con sus vestuarios que eran muy voluptuosos, pues muchas veces no se ahogaban, y era la mayoría de veces, porque flotaban, porque ya sabéis cómo eran las faldas en aquella época, bien anchas. Entonces, la pobre mujer, pues mira, quemada en la hoguera. ¿Qué le tenemos que hacer? En cuanto a torturas, quiero hacer una comparación con Inglaterra, porque en Inglaterra la tortura estaba prohibida y entonces las confesiones se sacaban mediante la deprivación del sueño y la deprivación también de comida. Pero en Escocia los métodos eran mucho más severos, como por ejemplo un método especialmente horroroso era ponerle a las personas acusadas unas botas de hierro y calentarlas, o por ejemplo también un collar de pinchos que se les dejaba durante 3 días, o también se les daban azotes hasta que se arrancaba la piel del hueso. Y bueno, en sí la misma elección y la misma categorización de bruja también tiene métodos muy crueles, como hemos podido ver. En cuanto a casos de brujería, hay uno que brilla por su esplendorosidad y por su magnificencia y es muy conocido en cuanto a toda Europa. Y yo personalmente lo conocía, pero no sabía que lo conocía. Resulta que si habéis leído a Robin Artison en The Letters from the Devil Forest o Standing and Not Falling de Lee Morgan, si no recuerdo mal, sobre todo Standing and Not Falling, este autor hace mucho énfasis en esta persona, en Isabel Gowdie. Y es que su confesión, aparentemente contada sin tortura, no deja de maravillarnos a los practicantes a día de hoy, porque es una representación súper clara del papel de la bruja, de la labor de la bruja, incluso de la hechicera popular. Pues en sus confesiones, aparte de lo típico de magia maléfica y diablo y todas estas cosas, hay mucho componente de las creencias locales y del folclore local y mucha fe en las hadas, viajes así espirituales. Y bueno, estas fueron algunas de sus confesiones que os voy a nombrar porque son mel de romer. Mira, ella por ejemplo, las tengo aquí todas etiquetadas, ella por ejemplo dice que utilizaba magia de imágenes, que básicamente es lo que se hace en muchas culturas, de hacer figuras de arcilla para hechizar a vecinos, curar y hechizar también, incluido hechizó a un ministro. Es que esta señora, valiente la cosa, ¿no? Bueno, también afirmó que podía cambiar de forma y convertirse concretamente en un cuervo, un gato y una liebre, pero especificó que no podía convertirse en una paloma ni en una oveja, siendo estas animales sagrados para el cristianismo. Claramente esto es un gran vestigio del doble que usualmente tomaba forma de un animal y que está presente en muchas confesiones y en mucho folclore alrededor del mundo. Luego tenemos que afirmó que formaba parte de un aquelarre de 13 brujas y de aquí viene todo lo que actualmente conocemos como coven y todas esas vainas, y que se reunían en una iglesia que de hecho tiene un círculo de piedras precristiano. Es que en Escocia hay mucho folclore asociado también a las piedras, a los círculos de piedras, pero sí también a pedrolos normales, es muy curiosa. En fin, también dice que con este aquelarre volaba por encima del maíz pronunciando unas palabras mágicas, Dorse y Batok.
Y esta frase mágica se ha pronunciado alrededor de toda Escocia a lo largo de los siglos. Y a mí me recuerda mucho a la brujería vasca, la típica frase de por encima de todas las zarzas, por debajo de todas las nubes. Es como muy curioso que en distintos países tuvieran como fórmulas para alzar el vuelo. Bueno, Isabel Gaudy también decía que viajaba a Eltheim. Básicamente es el país de las hadas, donde conoció al rey de las hadas y también vio a elfos tallando flechas. Y por último, se registran 27 hechizos, entre los cuales figuran transferencia de enfermedad, rituales para curar enfermedades y también vendía productos diversos en el mercado. Como podéis ver, este es un caso increíble de brujería popular, donde ya no todo es producto de los inquisidores y de la iglesia y esa febril contienda contra estos personajes. Y hay muchos libros escritos sobre esta mujer. De hecho, el señor Lee Morgan en su libro recomienda muchísimo, que yo lo tengo apuntado para comprarme, Visions of Isabel Gaudy, por si queréis profundizar mucho más en esta increíble persona. Aún así, os dejaré en la descripción muchísimos otros recursos que podéis consultar después de este vídeo para ampliar muchos de los temas que voy a tocar ahora mismo. Pero bueno, habiendo contado ya todo el fenómeno de la caza de brujas en Escocia, que fue tan importante y crucial, vamos a la parte de magia y brujería popular. Mi encuentro con la magia y brujería popular de este sitio ha sido muy bonito, porque a lo largo de mi camino, de mi viaje, he ido encontrándome con detalles, con cosas pequeñas que mi intuición me ha dicho, eso huele a tradición, eso huele a brujería. Y así ha sido como a través de... Incluso ha sido muy divertido. Un proceso de deducción, de descubrir también gracias a conocimientos que tengo en otras tradiciones y por aquí, porque es que, creáis o no, hay muchos paralelos en todos los sitios y eso hace el fenómeno de la brujería y de la magia aún más increíble, más interesante, porque como en tantos sitios diferentes hay tantas creencias similares. Bueno, pues vamos a empezar con uno de ellos que descubrí en el Museo de la Brujería. El poste de la bruja es un elemento tradicional, una creencia popular. Es una viga, un poste que está escondido por la casa y con el cual se graba la cruz de San Andreu. Hay de estos, por ejemplo, al lado de las chimeneas, como podéis ver ahora, o también en vigas escondidas por el suelo. Y es que se creía que este símbolo protegía contra las brujas, para que no pudieran entrar por la chimenea ni por otros sitios. Las ahuyentaba. Entonces a mí eso me hace pensar en esa creencia más primitiva de la bruja como espíritu y me emociona mucho más cómo toda esa creencia pervivió hasta la caza de brujas y posterior. Bueno, si queréis visitar un ejemplo en concreto en Escocia, hay un ejemplo en Knoll Kent que se cree que data del siglo XVII y es un grabado en vigas ocultas alrededor de la chimenea, pero también debajo del piso de la habitación del rey Jaime. Bueno, y también se hacían círculos alrededor de las casas con tiza para la protección contra las brujas y contra los espíritus malignos. Otra creencia muy gore es esta se encuentra por toda Europa y es el gato momificado. Y es que se cogía un gato negro y se le tapiaba en la pared para así ahuyentar y proteger la casa de los espíritus malignos. Pobres gatos. Pero bueno, ya sabéis cómo es la brujería popular. Utiliza sacrificios, animales y cosas así que hoy consideraríamos no muy lícitas, un poco oscuras. Pero bueno, los blancos y negros de la brujería popular. En fin, la siguiente tradición y magia que os voy a contar la descubrí de una manera muy chula, me emocionó mucho. Y os voy a contar un poquito cómo fue la historia. Resulta que estaba yendo hacia el jardín botánico y en una de las casas que estaban costera arriba, mis padres y yo encontramos un pequeño huertecito al lado de la verja donde habían unos zapatos de unos niños y
una palita y decimos, ¡ay, qué mono! Han estado haciendo jardinería con el pequeñín y se ha dejado los zapatitos. Todo muy bien hasta ahí, hasta que llegamos a las tierras del norte. Estábamos en un pueblo muy al norte, ya sabéis, el norte es como un lugar donde, el norte, las montañas, son lugares más apartados donde se conservan mucho más estas creencias. Estábamos tomando el desayuno en una pequeña cafetería y entonces mis padres dijeron, ¡ay, mira, otra vez se han dejado los zapatos de los niños en la verja! Y yo, ¡plim! ¡Uy! Se me saltó la bombilla. Y yo digo, uff, esto suena a creencia. Y pensé, niños, zapatos dejados en un lugar liminal como es la verja, como es la tanca. Y entonces recordé que en el museo vi unas pequeñas zapatillas de niño y yo dije, ¡guau! Eso aquí debe haber escondida una creencia muy guay. Y más porque en el norte como que se conservan, como he dicho, mucho más frescas todas esas creencias y cosas tan guays. Entonces lo busqué y efectivamente era un amuleto de protección, como puede ser, por ejemplo, la botella de bruja, que también hay mucha historia en Escocia. Y este concretamente me pareció súper bonito porque claramente era para la protección de los niños, cosa que se hacía mucho en la antigüedad para protegerlos contra las brujas. Y básicamente los zapatos tenían que estar muy desgastados. Y eso era porque al llevar el zapato mucho tiempo se imprime en la suela y en la piel la huella del pie humano. Y entonces esos zapatos eran dejados fuera, pero también se han encontrado en casas pues tapiados dentro de la pared o en la chimenea o en otros lugares. Se hacía como señuelo, porque se creía que al ver la imprenta de ese niño, es como que ese zapato le pertenecía a él, le identificaba. Entonces la bruja, por decirlo así, como pasa con la botella de bruja, iba a atacar el zapato y no atacaría al niño. Y esa creencia me pareció genial, yo me emocioné un montón, porque es como, ¡ay! Me emociono cuando descubro cosas así, son muy bonitas. En el museo también se habían expuesto muchísimos amuletos. Lo que pasa es que no se especificaban si eran específicamente de Escocia o de otros lugares, porque por ejemplo habían patas de conejo, patas de tejón y también coral rojo, cosa que sé que aquí en España son amuletos muy comunes. Pero también había un amuleto italiano, entonces de esos amuletos pues... De muchos decía de dónde eran, pero de otros no se decía exactamente si eran de Escocia. Pero sí que había uno concretamente que es el amuleto de uñas de herradura, que al menos por lo que he podido ver sí que es tradicional escocés. Y es que se colocaba en el granero, era como un símbolo decorativo hecho con clavos de herradura doblados y se decoraba ahí el granero y era contra los hechizos contra los animales. Bueno, en la descripción os dejo también un recurso del Museo Nacional de Escocia para que veáis pues diferentes amuletos que también había, pero que yo no he tenido la ocasión de ver y investigar en profundidad. Pero si os gusta mucho el tema de amuletos, pues lo dicho, os dejo debajo este recurso. Siguiente tradición, nos vamos a desplazar a este maravilloso paraje. Este es el bosque del Hermitage y en él albergan muchos árboles de los deseos. Ve que este bosque está repleto de árboles así con monedas amartilladas. Es increíble, sobre todo en tocones que ya no están vivos o árboles que han caído. Y es que básicamente conocemos todos que Escocia es una tierra muy rica en leyendas de feéricos. Y claramente estas monedas eran ofrendas a los seres feéricos para pedirles un favor a cambio. En muchas culturas se hacía eso, pago a los seres feéricos o a otros espíritus a cambio de que utilizaran su voluntad a nuestro favor. Las monedas se martillaban en el árbol para que
otra persona que fuera a pedir un deseo o pedirles algo a los seres feéricos no se la llevara. Y también se decía que las monedas que caían eran deseos no cumplidos. En fin, ¿cómo sabemos que esta tradición no es moderna, fruto del capricho de turistas? Primero, por lo dicho de las creencias en los seres feéricos y en otros seres de los bosques, paralelismos con otras culturas en que ya se les ofrendaban monedas, y el hecho de que en Isla Mer que es una pequeña isla en medio del Loch Mer, que es un lago, esto está en las tierras altas, hay un roble que servía para la misma función, y es que la reina Victoria en 1877 escribió sobre este misterioso roble en uno de sus diarios, y gracias a eso pues la gente aún conoció mucho más esta creencia y se hizo mucho más popular, y muchos más fueron a ese árbol específicamente a pedirle al espíritu. Entonces eso evidencia que anteriormente ya había una creencia y poco a poco se ha popularizado con la globalización y con la reina esta que pues sacó la creencia al mundo. De manera similar hay un espino en Agril conocido con sus vínculos en la fertilidad, y la gente también va a ofrendarle monedas y ponerlas en su corteza. Este problema pasa en muchos bosques, y es que no se deben ofrendar monedas en los bosques. Si fuera una, vale, pero imaginaos a cientos y cientos de turistas amartillando monedas en árboles. En este bosque no lo he visto tanto, pero en otros bosques sé que los árboles están vivos. Bueno, esto produce envenenamiento por cobre. Chicos, tenemos que tener conciencia ambiental. Una creencia muy bonita asociada a los seres feéricos, que está tan dentro del folclore, se ha convertido en un verdadero problema. Entonces, si vais a Escocia y veis un árbol así, por favor, no dejéis monedas. Es que las plantas de alrededor que también se mueren. Podéis hacer ofrendas de 1000 maneras diversas en vuestro bosque, como si vais de viaje a Escocia. Bueno, ahora hablando de los pozos. En Escocia y también en toda Inglaterra hay mucha tradición en cuanto a seres, espíritus ligados a los pozos. Como podéis leer, por ejemplo, en este libro, me lo compré así como souvenir en mi viaje para aprender mucho más sobre el folclore, los mitos y las creencias de estas maravillosas tierras. Entonces, hay un pozo, el pozo de Clotty en Cullen, que la gente le ofrece piezas de tela, retales de tela, los pone ahí y cuando se desintegran la persona se cura. Y esto también nuevamente tiene mucho paralelismos en otras creencias de por aquí. Básicamente es eso, en el momento en que la pieza del enfermo se descompone, al mismo tiempo se descompone la enfermedad. Vamos a hablar, como no, de The Cunning Folk, o traducido a castellano, los astutos. Y es que en las primeras fuentes británicas sobre magia y brujería ya se atestiguan este tipo de personas que básicamente eran practicantes mágicos, pero muy diferentes a los que se atestiguan en los juicios de brujería, sino que se dedicaban a ofrecer sus servicios a la gente, ya sea pues para curar dolencias físicas o imperfecciones físicas, heridas, para encontrar bienes perdidos y cuál era el culpable, también para encontrar quién había sido víctima de brujería y quién había sido el que le había lanzado el hechizo. Básicamente estaban involucrados en casos de brujería, pero no como los malhechores en sí, sino como detectives de la brujería. Y bueno, estos practicantes fueron considerados como la antítesis de la magia maléfica. Y de hecho, muy raras veces se les llamaba brujas. Y si se hacía, cuando se les llamaba brujas, siempre como que ponían detrás el adjetivo blanca para hacer como esa distinción. Y eso creo que viene, o sea, eso ha derivado mucho en que ahora diferenciamos la magia negra y la blanca, que básicamente son esos adjetivos moralizantes. Como estos se dedicaban a ayudar a la gente, pues bueno, utilizaban como sus habilidades en el pos de un bien mayor. Esta dicotomía entre las brujas malas, las brujas negras y The Cunning Folk o los astutos persistió hasta el siglo XIX. Y la gente corriente entonces todavía andaba buscando a las brujas, sobre todo en los pueblos, y la mayoría de miembros de la clase alta ya pensaba que todo este fenómeno de la brujería eran como permanencias paganas, eran charlatanes, tomaduras de pelo, fraudes.
Sin embargo, desde la introducción del cristianismo, la actitud de la Iglesia oficialmente era como de rechazo total ante la magia, y aunque esta fuera buena, mala o tal, todo lo que iba en contra de las propias estructuras de la Iglesia y de los procesos formales era condenado. Y se manifestó todo esto en la Reforma. Y la Reforma hizo una nueva ley en 1824 que criminalizaba el trabajo de esta gente. Y malauradamente fueron también condenados. También para investigar sobre esta gente ya tendría que comprar otros libros y tal. Me parece muy curioso, y para futuro me gustaría como verificar si puede ser que estos fueran tipo también como, no sé si sabéis, los bienandanti italianos, que básicamente eran como gente luchando contra las fuerzas del mar, de las brujas, que pues eso, eran llamados en espíritu y combatían contra las fuerzas del mar a lo más puro Harry Potter. Entonces, claro, no sé si la función de los Cunning Folk se reducía solo a la magia operativa en su comunidad, o si en sí también hacían así más trabajo de lucha contra las fuerzas del mal. Pero es que tampoco sé exactamente si los bienandanti se dedicaban solo a esa lucha contra las brujas o si también hacían servicios mágicos a su comunidad. Pero bueno, esto es algo que investigar en un futuro. Si vosotros lo sabéis, pues me lo dejáis en comentarios. Hoy he hablado con los gigantes, aquellos que nos recuerdan la grandeza del mundo y sus espíritus, aquellos que nos demuestran el enorme poder de la naturaleza, que todo lo toca y todo lo abarca. Hemos olvidado nuestros miedos y respeto, todo ello vista de cordura. Sin estos bienes nos alzamos ante los gigantes y los apartamos de nuestra vista para que nuestros miedos no sean desenterrados. Hemos desterrado al inefable a los extremos del mundo, donde la vista no ve, el entendimiento ignora y el corazón no perdona. Hablar con los gigantes nos devuelve la humildad que como seres humanos hemos perdido. Nos devuelve la cordura a la realidad de un mundo olvidado, pero que contiene la verdad callada a voces. La crudeza de la naturaleza y su respeto y reverencia son necesarios porque nos devuelven al lugar que nos corresponde, a la vez que nos recuerda los primeros que estuvieron y que seguirán estando mucho después de nosotros. I pues nada, conte contat ja s'ha acabat. Espero que os haya gustado mucho. Debajo os dejo la bibliografía que he utilizado para este vídeo. Os dejo también futuros fuentes de información por si queréis profundizar. Os dejo también este libro de aquí. Nos vemos, nos leemos y todo lo que venga. Así que nada, comparte este vídeo con tu brujo o bruja favorito. Y nada, adiós.